President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, some 38 minutes ago. Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Y vos, boluda? Bien, hoy más criminalísticas que nunca. Amiga, porque hoy nos trajiste un caso pedido por toda Latinoamérica Unida, te digo, ¿no? Creo que nadie nunca lo pidió, pero bueno. Un tema que no fue pedido y aún así se trajo. Sí. Porque es un tema muy pero interesante. será valorado. Será valorado, porque hay mucho quilombo con este Sí. caso. ¿Cuál de los dos? Porque El traje de Kennedy. Traje dos, porque quiero que empecemos a entender un poquito la década de los 60 y 70 de Estados Unidos. Claro que sí. Y traje dos sucesos muy, muy importantes que ocurrieron en la década de los 60 y 70, que vienen como de la mano del hipismo, ¿viste? Los hippies con os los hippies. El movimiento hippie posta, ese movimiento hippie que surge en Estados Unidos. Todo el tema del amor y paz, pero también un poco de LSD, un poquito de orgía. Hay un poquito de todo en esto. Sí. Pero todo esto, para entender este contexto hermoso de la década de los 60 y 70, no sé si hermoso porque son dos casos horribles, para entender tenemos que hablar de estos momentos Claves. icónicos, te voy a decir. Dos momentos muy, muy fuertes de Estados Unidos. Me encanta. De nuestros padres, de nuestros amigos personales. Sí, muy cipaya de mi parte, chicos. Pero acá bueno, también llegó sí. la época del hipismo. Mi mamá, hippie por naturaleza, se vestía de una manera muy hippie, con muchas flores, ella. Pero acá vino otro tipo de hippie. Acá vino hippie peroncho. Allá era hippie en contra de la guerra de Vietnam. Claro, los verdaderos hippies. Los verdaderos hippies fueron ellos. Así que vamos a hablar un poco hoy de un caso que nos compete a todos, amigo. Tenés que ser fuerte, hay que hacerse fuerte con todo este suceso. Nos vamos a hacer Con fuertes. todo lo que sucedió en USA, sí. Porque vamos a hablar de Lee Harvey Oswald, más conocido como el presunto autor del magnicidio más importante de toda la historia, John F. Kennedy. ¿Qué? Nadie lo pedía, ¿Qué significa, te pregunto yo, para empezar, magnicidio? Si nos podés explicar un poco. Mira, pensé que me ibas a hacer esa pregunta y lo había buscado. Una persona que mata a un sujeto que está dentro de los altos cargos políticos. Pero, ¿por qué alguien quisiera matar a Kennedy? ¿Alguien no vio el video donde matan a Kennedy? Pero yo me acuerdo que cuando era chica era un boom en internet. Siempre, Sí. tipo, un video de YouTube era ver explotar la cabeza de Kennedy. O sea, y es como que te lo ponían en repeat y en cada vez en cámaras más lentas. Y un dato de color que traje, que se los iba a tirar a lo último, pero mira, te lo tiro ahora, amiga. Tíralo, sí. Que es uno de los videos más reproducidos y más analizados de toda la historia. El de la muerte de Kennedy. Pero no vamos a hablar tanto del presidente, porque vamos a hablar de Lee Harvey Oswald. No vamos a hablar de él. Pobrecito que fue una víctima encima. Sí, que Kennedy, presunto también amante De Marilyn Monroe. de la Monroe. Que ella cantándole el feliz cumpleaños. Happy birthday. Happy birthday, Mr. President. I can now retire from politics after having had Happy Birthday sung to me. Todo muy icónico. Sí, muy icónico. Hasta su muerte fue icónica, te voy a decir. Horrible todo lo que estoy diciendo. Bueno, pero vamos a hablar de Lee Harvey Oswald, que nació el 18 de octubre de 1939. Y acá te empiezo con los datos de color. Porque el mismo año que él nació fue el mismo año en que Hitler invadió Polonia y dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. El mismo año. Él nacía, por un lado nacía, y por otro lado Hitler estaba invadiendo Me Polonia. encanta cómo unís todo con todo. Está bien. Me gustan esos datos. Sí. Nace el 18 de octubre de 1939. El padre, 2 meses antes de que la madre pariera, muere de un ataque al corazón.
el padre, estaba enlistado en los Marines. Y esto es un dato muy importante que lo vamos a utilizar más adelante porque es toda una seguidilla de personas que se enlistaron en los Marines. Lee se crió solo con su madre, que se llama Marguerite Oswald, junto a su hermano mayor, Robert, y un medio hermano, hijo de su madre, pero no de su padre, llamado John Pick, en Nueva Orleans. Nueva Orleans, le voy a decir. New Orleans, me suena a mí, yo le voy a decir Nueva Orleans. Nueva Orleans. Nueva Orleans. La madre tenía muchos problemas económicos y esto va a hacer que la vida de Lee esté todo el tiempo migrando de un estado al otro en Estados Unidos. Va a ir cambiando mucho de casa. Con el paso de los años, quienes los conocieron a Lee hablan de él como una persona muy retraído y temperamental. Él solía faltar mucho a clases, se cagaba a piñas todo el tiempo en el colegio. Él era el rebelde del curso. Claro. Bueno, por los problemas económicos de la madre. También la madre era media borracha, hay que decirlo. Tenía problemas de alcoholismo, dicen. Y todo eso hizo que el pibe se cague a piñas en el colegio, la verdad. Claro. Para 1952, a los 12 años de Lee, su madre se lo lleva a vivir a Nueva York. Porque ella seguía con estos problemas económicos. Donde vivieron un tiempo, ¿con quién? Con John Pick, su hermano. Pero ¿qué pasa? En la casa de John ocurre un suceso muy clave en su vida. Que Oswald se pelea con su madre en la casa de John y no solo se pelea, sino que también la golpea. Y en este repartija de golpizas que estaba dando Lee, termina pegándole y amenazando a la esposa de John, a la esposa de su hermano, a su cuñada, y en esta amenaza Lee utiliza una navaja de bolsillo para amenazar. Entonces ahí Lee se recalienta con Oswald. Imagínate, le estaban amenazando a su germo. Entonces, ¿qué hace? Los echa de la casa y se vuelven otra vez a Nueva Orleans. ¿No se sabe por qué era la pelea? ¿Por qué hubo salores? No, porque él era una persona muy temperamental, muy agresiva. Dicen, todo esto es presunto, porque la verdad que tampoco, no sé, no hay datos que lo chequeen bien, pero dicen que el chabón, por lo menos lo que hablan los testigos, las personas con las que él asistía al colegio, dicen que era una persona muy temperamental. Y capaz por esto se genera una discusión. Y en ese momento John Pick, su hermano, le dice que lo tienen que llevar a un psiquiatra y la madre le hace caso y le llevan a un psiquiatra a Lee, con Renatus Hartog, a los 14 años. Y ahí lo diagnostican con personalidad esquizoide y también lo diagnostican con tendencias agresivas. Pero, como siempre, como para agregar, le dicen que tiene una inteligencia superior al promedio. A Manson también. Esto recuérdenlo para cuando hagamos el video de Manson. Le dicen que tiene Inteligencia superior. un IQ por encima del promedio. También dicen, Aparte el IQ, andá a chequearlo a la concha de tu hermana. ¿Quién te lo chequeaba? Dejate joder. pero a todos, me encanta que a todos los asesinos Todos los criminales. le hicieron Que una prueba de gobiernen. IQ. Listo, ya está. Todos gobernando. Si total son los más inteligentes. También el psiquiatra Renatus dijo que tenía dificultades para la empatía y el vínculo emocional y que tenía una tendencia al aislamiento. En 1956, la madre se vuelve a mudar con Lee a Texas. Unas semanas después de que llegan a Texas, vos imaginate que con cada nuevo cambio de casa también venía un cambio de colegio. Claro, ¿no? todo eso estamos hablando de qué edad. Y ahí ya tenía 16 años. O sea que a los 16 los amenazó al hermano. A los 14. A la cañada, a las 14. A los 14. La madre se va a vivir a Texas, se lo lleva, era otra vez comenzar en un nuevo colegio, con todos estos cambios. Él había tenido un montón de problemas también a nivel estudiantil, porque faltaban muchísimas clases. Claro. Y unas semanas después de que llegan a Texas, Lee toma la decisión, con 16 años, de dejar la escuela y unirse a los Marines. Y acá retomamos que el padre también había ido a los Marines y él como que le tenía bastante fanatismo a su papá por haber estado enlistado. Así que él decide unirse a los Marines. Sí. Él nunca obtuvo su diploma de la secundaria. Y esto es un dato de color. Para ese momento donde él deja la escuela, ya había vivido en 22 lugares diferentes
y había asistido a casi 12 escuelas. Un montón, boludo, más que vos. Más que yo, mira, casi, ahí haciendo competencia, te digo. Bueno, Yo eso estuve en 18. te faltó un poco y eras asesina. Faltaron 2 más y casi, ¿eh? Estabas matando presi. 3 ahí, 4. Se muda a Mississippi con los marines. Él miente con la edad cuando entran los marines. ¿Y sabes quién firma como su tutor? Robert, su hermano. Firma como su tutor. En los marines, él fue designado como francotirador por obtener 212 puntos. Escala de puntaje según qué tan bien disparás. Él había obtenido 212 puntos, lo que lo podía llevar a ser francotirador. Esto es muy importante por lo que va a ocurrir después. Francotirador. Pero para 1959, es decir, cuando él ya tenga 19 años, su puntuación baja a 186, lo que lo vuelve ya no un francotirador, sino un tirador regular. Datos. ¿Por qué es que baja? Porque en los marines él se empieza a mandar muchas cagadas, pero muchas cagadas. Solía quedarse dormido, solía ser irrespetuoso con el general, solía hacer varias cosas que estaban afuera de lo que estaba establecido. Pero pasan 3 sucesos. La primera es que él se dispara accidentalmente en el codo con un arma no autorizada. Y se le escapa un tiro de un arma que encima él tenía, pero no estaba registrada en el ejército. Él estaba jodiendo con un arma y se autodispara en el codo. Es un pelotudo. Después se pelea con un sargento muy, muy fuerte. Sí. Y la tercera es que un día estaba haciendo su ronda nocturna para vigilar y comienza a tirar tiros al aire. Por diversión. Luego Eso de los esto, boliches acá pasa tranquilamente. luego de esto, lo recagan a puteadas. ¿A puteadas nada más? A puteadas. Entonces, ¿qué raro para hace una él? década. Se toma una licencia de los marines porque dice que su mamá estaba enferma. Él va y dice, che, mi mamá está enferma, la tengo que ir a cuidar. Se va de los marines y en 1959 agarra $1.500 y se va a la Unión Soviética. La Unión Soviética era un estado socialista que estaba formado por varias repúblicas, principalmente lo que hoy es Rusia. También estaba dentro de ella otros países de Europa del Este y de Asia. Justamente le decían URSS porque era una unión de varios países y de varias repúblicas. En este momento, cuando él se va para la Unión Soviética, estábamos atravesando como mundo la Guerra Fría. La Guerra Fría que dividía justamente Estados Unidos pro capitalismo con la Unión Soviética pro comunismo. Entonces estaban peleando para ver quién era el que iba a quedar, o sea, el mundo en qué régimen iba a quedar, digamos, o del capitalismo o del comunismo. Se estaban peleando, pero la cosa es que no se metían, no se peleaban directamente con un enfrentamiento bélico, sino que se hacía más como que se metían en las guerras de otros. Cosas que capaz hoy también están medio pasando. Bueno, mucho más adelante, cuando cuento esto, lo del esta secta, claro que ellos le estaban pidiendo a la Unión Soviética que los ayudaran, que sí, que por favor, que fueron unos guardaespaldas. Claro, querían escapar para allá, las Johnstown. Ah, mira. Pero claro, no los sí, aceptaron. creo que Claro, lo habías contado. pero no los aceptaron. Al final los patovicas, los guardaespaldas se fueron con la plata del soborno, se fueron a la mierda. Terrible. Pero les estaban pidiendo asilo. ¿Qué pasa? ¿Por qué él se va a la Unión Soviética? Porque él, desde joven, había empezado a estudiar a Marx. Un marxista, al marxismo, que es una ideología basada en los dichos, digamos, en las ideas de Karl Marx. ¿Qué es lo que propone el marxismo? Y una sociedad sin clases, y es una crítica hacia el capitalismo. Está muy unido a las ideas que tenía la Unión Soviética. ¿Qué pasa? Él entra a Rusia, a la Unión Soviética, y dice, che, me voy a quedar una semana. ¿Cuál era la idea de él? Estar esa semana y llegar a Moscú para quedarse para siempre. Cuando termina la semana, básicamente van y le dice, che, te tenés que volver a Estados Unidos. Y él dice, no me voy nada de acá, no me voy nada. Entonces agarra, se mete en el hotel y ¿qué hace? Se intenta autoeliminar, pero de una manera muy, digamos, como que estaba llamando un poco la atención porque obviamente no lo hace
No lo hace como que Sí, tipo, sí, lo estoy haciendo en serio, sino era más una pantomima. ¿Para qué? Para ir Hospital. para ir al hospital y quedarse en observación psiquiátrica durante un tiempo, para quedarse más tiempo en la Unión Soviética. Y lo termina logrando, porque hasta el 28 de octubre de 1959, varias semanas después de que él llega, él se queda en un hospital. Y él empieza a decirle a la gente que estaba ahí que se quería quedar en la Unión Soviética y que quería renunciar a su ciudadanía estadounidense. Y es más, que quería darles información sobre los marines. Ah, O sea, era un traico él. claro. Y finalmente, gracias a todas estas cosas que él estuvo haciendo para poder quedarse, lo dejan y termina trabajando en una fábrica como un operador. Y acá conoce a una chica llamada Ella German, que era una compañera de trabajo dentro de esta fábrica que él estaba trabajando como operador. Y él le propone matrimonio así varias semanas después de que se habían conocido. Ya él le propone matrimonio. Ella le dice que no y ahí él empieza a escribir en su diario que ella no se quería quedar más. Como que había empezado a cuestionarse el hecho de quedarse en la Unión Soviética. Y empieza a decir en su diario: estoy empezando a reconsiderar mi deseo de quedarme. El trabajo me parece muy monótono. Ay, qué pesado. Muy vueltero. Qué vueltero. Muy vueltero. No siempre, Y pero últimamente poco- todos los que venimos hablando están todos. Era algo con el marxismo, ¿viste? Sí. Venimos de 3 seguidos al hilo. Hay que buscarle la otra vuelta también. ¿Qué Qué pasa? voltero. Él empieza a decir que quiere recuperar su pasaporte estadounidense, que lo había entregado. Él quiere volver a querer, él de nuevo quiere su ciudadanía estadounidense. Y en 1961 conoce a Marina Prusakova, Prusakova. que es una estudiante de farmacología de 19 años, y con ella sí se casa en menos de 6 semanas. Se casan. ¿Allá se en la madre casan. Rusia? En la Rusia. Es más, no solo se casan, sino que tienen una hija que nace el 15 de febrero de 1962, es decir, un día después de San Valentín. Y el 24 de mayo de 1962 piden que se les devuelvan los documentos para poder emigrar de nuevo a Estados Unidos. Y lo logran. Y se van a vivir a Dallas. Otra vez él, USA, patriota a full. Supuestamente, parecía que estaba todo bien, ¿no? Claro. O sea, como que había ido a probar un poco del marxismo, de la Unión Soviética, del comunismo, y se cansó. Y se fue otra vez para Estados Unidos. Claro. Otra vez capitalismo. ¿Qué te pasa, Lee Oswald? Pero en 1963, unos meses después de que volvió a Estados Unidos, compra por correo, usando el alias Alec Hidel, y compró un rifle por $30 y un Una arma ganga. de calibre 22. Compra esas dos cosas. Raro, digamos. Raro. De Estados Unidos igual no me sorprende, tipo, y aparte, ¿para qué necesitarías alias? Free armas. Sí. Y ahí es donde, cuando le llega este rifle, es cuando se saca una foto. Una foto con un rifle. Un hombre, un rifle y una cámara de fotos. Una foto que luego daría vuelta al mundo y saldría hasta en la portada de la revista Life. Esa foto que se la sacó su esposa Marina. Una foto. ¿La querés ver? La de tu culo, bicho, dale, a verla. Igual ya desde acá te digo, esto es una trampa. Esto es una trampa, no me dan las alturas, ¿eh? Después de que adquiere esta arma, después que se saca la fotito, se sube a un colectivo con el rifle envuelto en una alfombra y se va a la casa de Edwin Walker, que era un político abiertamente anticomunista. ¿Anticomunista? Anticomunista. Ah. Lo mira por la ventana, Lee, saca su rifle y le dispara. ¿Qué pasa? Apenas le dispara, se va corriendo. Listo. Me imagino todo esto pasando en mi secuencia en el cerebro. Y sale corriendo. Sí, sale corriendo. Él no se fija si lo mata a Edwin. Solamente sale corriendo. Spoiler alert. Spoiler alert, no lo mató. Solamente lo hiere. Pero es el primer acto que hace Lee en contra de una persona política. ¿Chequeado esto? Sí. ¿Que no lo mata? No, chequeado de que fue él, de que Pará, disparó. después vamos a hablar de teorías Ah, conspirativas. Pero fue como lo primero que le Sí. pasó. ¿Qué pasa? Que justo en ese momento Kennedy estaba en el gobierno, era el presidente de los Estados Unidos. ¿Y qué
Kennedy iba a ser como una caravana, digamos, donde ahí está. se muestra al presidente y va pasando por diferentes barrios. Es como un recorrido que hace para que la gente, él se conecte con la gente, ¿no? Lo saluda, un Lo hacen besito, todos. abrazo, Sí. lo hacen todos los políticos. ¿Qué pasa? El 22 de noviembre de 1963, Kennedy iba a visitar justamente Dallas, que era donde estaba nuestro querido amigo Lee. Él iba a pasar por ahí. Y esto es un dato de color. El recorrido del auto de Kennedy había sido publicado en diarios antes. O sea, se sabía por dónde iba a pasar Claro. Kennedy. Y otro dato de color es que el servicio secreto había reducido la seguridad en Dallas porque no la consideraban una ciudad de alto riesgo. ¿Entendés? Entonces, no tenía mucha seguridad Kennedy. Claro. Kennedy, a todo esto, ¿era querido en esa época? Te pregunto yo, porque mira, Ah. a mí me llegaron rumores de que Kennedy Sí. estaba envuelto en varias polémicas, pero era querido. Era querido porque, y ahora lo vamos a hablar cuando hablamos de las teorías, estaban, estoy re cipaya, boluda, ¿qué me pasa? Estábamos nosotros como sociedad estadounidense. Permiso, excuse me. Estados Unidos estaba atravesando por la guerra de Vietnam, muy odiada por la gente, por los Claro, civiles. sí. Y Kennedy había dicho que si lo volvían a reelegir, iba a frenar con esta guerra. Entonces era un presidente que tenía mucha esperanza, pero también era el que estaba agarrando la guerra en ese momento. ¿no? Sí, sí, pero sí, dijo, yo la voy a terminar. Si me reeligen, yo la Y termino. él garchando a pelo con todas. Con Marilyn Monroe. Con todas. Sí. porque- Con el hermano también. Sí. Porque el hermano supuestamente sabías esa. ¿De qué? ¿Con quién? A Peluche, ¿Con quién? a Marilyn, ¿A Monroe? a los dos. Ella queda embarazada. La matan a Marilyn. Y después lo matan a Kennedy. Dicen. Bueno, hay una teoría falopa. Tiene todo esto que ver, ¿sabes quién? Las Kardashian en el medio. Pero ahora vamos a llegar a eso. Lee estaba trabajando en Texas School Book Depository, un depósito de libros escolares, para no hacérmela tan difícil. Justo el auto de Kennedy iba a pasar por la puerta del laburo de Lee. También se la dejaron reservada, te voy a decir. Sí, sí, sí. Llega el mediodía, todos se van a comer en el laburo y Lee dice, no, yo no tengo hambre. Me voy a quedar en este lugar estratégicamente que puedo ver cómo pasa el auto de Kennedy. Se queda en la parte superior del depósito solo. Todas las demás personas se van a comer abajo. Justo en ese momento, cuando todos se fueron a comer y Lee queda solo, Donde nadie lo pudo ver. nadie pudo ver nada, Kennedy pasaba con su Lincoln Continental descapotable, circulando por la ciudad. Arriba del descapotable de Kennedy iba su esposa, la Jackie, iba John Connally, que era el gobernador de Texas, y la esposa del gobernador, Nellie. Ay, que es el outfit icónico Sí, de Jacqueline, ¿no? Con el vestido rosa, Rosa, con el sí. coso rosa. Diosa. con el sombrerito Con el rosa. sombrerito rosa. Qué dios. Cuando el auto pasa, Oswald ya estaba con su rifle apuntándolo a Kennedy. Y nadie lo vio. Nadie. Y nadie Nadie. lo paró. No. El primer disparo que tira Lee falla. El segundo, y esto es rarísimo, porque después ahora te les traje unas imágenes para que veamos. El segundo disparo entra por la espalda y sale por el cuello de Kennedy. Y el tercer disparo es el más reconocido por todos los que tuvimos alguna vez YouTube y lo vimos varias veces este cuadrito, que es el que le impacta en el cráneo y hace que su cerebro explote. La gente se volvió. Aparte había mucha gente. Había ¿no? muchísima gente. Aparte, ¿cuánta distancia tienen? Nada jodas. Es medio raro que todavía se siga sosteniendo esa teoría. La gente se empieza a volver loca, había varias personas que estaban custodiando al presidente, entonces se empiezan a buscar por todos lados, encuentran que de la única dirección que podría venir este disparo sería del depósito donde justamente estaba Lee, así que suben al depósito, se cruzan con Lee y el policía sospecha, dice, ¿qué haces vos solo acá?
Pero justo en ese momento viene el encargado del depósito y dice, no, él es un empleado nuestro, está trabajando. Entonces, en ese momento, supuestamente, esto es lo que se dice, que Lee agarra, que había una máquina expendedora a su derecha, Sí. hace así, saca una coca, porque una Coca-Cola, esto no es la Coca-Cola, quisiera hacer chivo. Sí. Sacaron una chivo. Coca-Cola, se la abre adelante del policía y se va tomando su Coca-Cola, marca Coca-Cola. Da un sorbo y dice, esto sí es real. Y se va. Te explotará, vos también. Como que estaba explosión de sabor. A Kennedy lo llevan al hospital más cercano y se lo declara muerto, igual sí, eso no sé si zafaba de esa, a la 1 de la tarde. Dato de color. La filmación que todos conocemos, esta filmación, fue capturada por un civil llamado Abraham Zapruder y se convirtió en una de las pruebas más analizadas de la historia mundial, del mundo mundial. Nunca tantas veces se reprodujo un video como el de la muerte de Kennedy. Excepto te diría ahí que compite el de Chiche analizando un alien. Está ahí a la par. Otro dato de color que después del magnicidio de Kennedy, el vicepresidente Lyndon Johnson juró como presidente dentro del avión presidencial unas horas después. O sea, dentro de un avión. Entonces fue un loco. Imagínate la locura Claro, que qué estaba despelote. ocurriendo. De repente se muere un chabón en el medio de un acto presidencial. Le explota la cabeza, la gente que termina salpicada con la muerte, con la sangre de Kennedy, su mujer intentando escapar del auto pensando que le iban a matar a ella también. Terrible todo lo que pasa. Una situación muy, muy desconcertante. ¿Qué pasa? Dentro del lugar donde el policía, obviamente, después dicen, che, no, el disparo vino de este depósito, suben, encuentran el rifle, empiezan a sacar huellas dactilares y terminan concluyendo de que fue Lee. Todo el mundo tuvo franco ese día. Sí. Se fueron todos para sus casas y cuando estaba yendo para la casa, un policía lo ve y dice, che, me resulta sospechoso este chabón, no sé por qué, pero me resulta sospechoso. Un policía dice, le voy a preguntar, lo voy a intentar detener. J.D. Tippit, el oficial, lo intenta detener. Lee saca un arma y le pega un tiro al oficial y lo mata, siendo su segunda víctima. Cuando terminan encontrando las huellas dactilares en el depósito, lo intentan agarrar a Lee y finalmente, el mismo día de Kennedy, lo terminan agarrando a Lee y se lo llevan preso. 2 días después de la muerte de Kennedy, ya teniendo a Lee detenido, lo están por trasladar para dar una declaración sin ningún tipo de protección alrededor. Lo pasean por 40 personas. Por todos los Así, asesinos. así, La cara. lo va pasando Lo pasan. con un tiro al blanco Había todos asesinos seriales alrededor de él y tiene que y pasar lo por va ahí. pasando. Lo pasan. Le dieron armas a cada uno, Sí, y le pusieron un coso de un tiro al blanco. tiro al ahí. blanco. Y lo van pasando a Lee por un montón de lugares hasta que un señor llamado Jack Ruby se acerca a Lee y le dispara en el abdomen frente a todas las cámaras. There is Lee. He's been shot. El 24 de noviembre se muere Lee Oswald, quedándonos todos con el culo lleno de preguntas. Tipo, ¿por qué mataste a Kennedy? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Claro. Supuestamente él lo pasean por adelante de todos estos asesinos seriales porque querían mostrar, estaban todas las cámaras filmando porque querían demostrar de que no lo iban a maltratar a él y que lo estaban llevando con mucho cuidado. Sin protección, No, sin estaban- chaleco antibalas, por Sí. las dudas. Les voy a contar 3 cosas muy raras e interesantes del caso de Lee. La tercera, chicos, Nos es va impactante. a impactar a todos. Vamos a otra vez volver a ver la foto del rifle. Podemos ver que hay 2 sombras. Primero voy a decir que la foto de Lee parece muy hecha. Justo el chabón posando con el rifle que luego va a matar. ¿Por qué se sacaría una foto? ¿Dónde Es está la otra raro. sombra? Yo veo ahí una sombra. No me vengas a desmentir ahora que fue él. Podemos ver que hay una sombra y podemos ver que hay otra sombra detrás de su nuca que va para el otro lado.
O sea que el sol vendría tanto de la derecha como de la izquierda. Entiendo lo que querés decir, sí. Más sin embargo, por el ¿Ves? plano angular Acá. que estamos viendo, podemos deducir que en realidad había una medianera en la cual al rayo de luz puede ser que haya dado desde el otro lado, pero es verdad lo que decís, que la de arriba está como para el otro lado. Claro. Lo que se dice es que es un montaje y que se equivocaron de esto, que como que la luz va para un lado, pero su sombra está reflejando para el otro lado. Y es la única sombra que refleja para el otro lado. Bueno, la segunda cosa rara e interesante que les voy a contar es que hay algo raro con el tema del primer disparo, no pasa nada porque falla. El segundo es el raro, ¿viste? Que él se toca el cuello. Bueno, Sí. ¿qué pasa? Que la persona que estaba delante sale herido. Pero ¿qué pasa con todo esto? Él tiene una herida en el hombro y luego tiene una herida en la mano. Supuestamente entra por el pecho, sale por la garganta, pero después baja y le vuelve a pegar en el hombro y en la mano al otro. Medio raro. Es raro. Y entonces, Bueno, nada, le dicen la bala mágica. Entonces lo que se cree es que en realidad no había solo un francotirador, No, ni en sino pedo. que había más de uno. sí. Y la tercera cosa rara e interesante es que Lee no llegó a hablar ni una palabra. Ni una palabra se sabe de lo que dijo Lee durante ese tiempo. No se sabe nada. O sea, el chabón murió muy rápido. 2 días después ya estaba muerto. Él ni siquiera llegó ¿Y a en 2 declarar. días no le hicieron declarar? No llegó a decir nada. El chabón no pudo ni declarar. Bueno, la próxima, si ustedes quieren y si a ustedes les gusta, vamos a seguir con esta década de los 70, 60, 70 de Estados Unidos y vamos a hablar de Charles Manson, uno de las sectas que surgió del hipismo, que era esto que surgió con la guerra divina que les estaba contando al principio. Bueno, chicos, Comenten sus teorías acá abajo, dejen los comentarios y nos vemos en el próximo video. chau chau.